hoy, queridas y queridos hermanos, tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, el capítulo 34, los versos 29 al 35. Leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, recibimos la palabra contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaban adentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. La palabra de Dios. Durante el calendario del año cristiano, la Iglesia separa fechas específicas para recordar eventos importantes en la vida del Señor Jesús. Y el día de hoy específicamente celebramos el domingo de la transfiguración, recordando el momento en que el Señor Jesús subió a un monte con varios de sus discípulos cercanos, y allí ellos fueron testigos de una manifestación especial de Dios. Según el relato que encontramos en el Evangelio según Lucas, allá para el capítulo 9, se nos dice allí que la apariencia del rostro de Jesús cambió, su vestido se hizo blanco y resplandeciente, y Moisés y Elías se aparecieron en una visión y conversaban con Jesús. Se nos cuenta allí también que una nube los cubrió y se escuchó una voz que identificaba a Jesús como el Hijo amado de Dios. Y esa experiencia que a nuestra mente materialista se le hace difícil concebir y comprender, no viene a ser otra cosa que una manifestación especial de la revelación divina, un momento de encuentro entre la divinidad y la humanidad. Y a ese acontecimiento la tradición le da el nombre de transfiguración.
palabra de domingo, ¿verdad? Transfiguración es una palabra que no es usual en el vocabulario diario. A nosotros quizás nos resulta más conocida la expresión transformación, pero de cualquier modo el concepto implica un cambio de apariencia que puede ser exterior así como también puede ser interior. En este día consideramos la narración bíblica de el capítulo 34 del libro del Éxodo. Y allí el texto nos lleva a considerar no el cambio o la transformación divina, como fue el caso de la transfiguración de Jesús, sino que nos lleva a considerar el cambio o transformación del ser humano que entra en contacto con lo divino. Y en esta ocasión es la experiencia de Moisés la que provee el ejemplo apropiado de lo que es transfiguración o transformación o cambio de quien está en ese encuentro personal con Dios. Así que veamos algunos asuntos allí. Lo primero que queremos señalar es que previo al encuentro con Dios vino el llamado de Dios o la llamada de Dios. Moisés lo que hizo fue contestar, lo que hizo fue responder a la convocatoria que Dios le había hecho. Fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien hizo el llamamiento, fue Dios quien le dio las instrucciones. Al principio de ese mismo capítulo encontramos la voz divina diciéndole a Moisés: prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí, preséntate ante mí en la cumbre del monte. Así que vemos que la iniciativa del encuentro fue iniciativa de Dios y sigue siendo iniciativa de Dios. Querida y querido hermano, es Dios quien llama, es Dios quien convoca, es Dios quien primero manifiesta su deseo de entrar en contacto cercano. Es Dios quien afirma su deseo de tener un encuentro con el ser humano. Y durante muchos años he escuchado, y de vez en cuando sigo escuchando, creyentes que al dar su testimonio, consciente o inconscientemente, se adjudican el crédito por su experiencia de salvación y por su buena relación con Dios. Y en algunos casos, cuando usted escucha esos testimonios, es como si Dios tuviera que agradecerles el haberse acercado a Él. Como si Dios tuviera que darles las gracias a ellos y a ellas. Pero lo cierto, mis amores, es que Dios es quien llama primero. El ser humano lo que hacemos es responder a la convocatoria. Y lo segundo que quiero acentuar es que estar en relación con Dios nos debe llevar a la transformación. Estar en relación con Dios nos debe llevar a la transformación. Mi querida familia, la relación con Dios no es para ser vivida de lejos. Quienes se relacionan de lejos con Dios se pierden el sublime disfrute de sus bendiciones. Las bendiciones están allí cada día, pero no las pueden identificar y no las pueden disfrutar.
Para usar un refrán una metáfora que solía usar mi bisabuela, mi gente, no basta con mantenerse nadando en la orilla. Es necesario sumergirse en las profundidades de ese encuentro con Dios, en las profundidades de la oración, sumergirse en la sabiduría de la palabra transformadora de Dios, sumergirse en el gozo de la adoración y el reconocimiento diario del reinado de Dios en nuestras vidas. Y el vivir sumergido o sumergida en el Señor tiene consecuencias tangibles en la vida personal cotidiana. Y eso es lo que nos enseña lo segundo que observamos en el pasaje bíblico. En el caso de Moisés se indica que la apariencia de su rostro brillaba como resultado de sus encuentros con el Señor. El estar en la presencia de Dios hacía que el rostro de Moisés resplandeciera con destellos de luz. Y tomando esa imagen como metáfora, el apóstol San Pablo, y lo leíamos hace un rato en el culto, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, él dice lo siguiente: él afirma que mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Cuando se tiene un encuentro con el Dios Santo y cuando nuestra vida se intersecta con la vida del Señor, la diferencia se hace visible. Y tal vez no en experiencias así tan tremendas de que a usted le brille el rostro, pero se hace visible en actitudes, se hace visible en formas de conducta, se hace visible en acciones, se hace visible en la manera de hablar y hasta en el lenguaje corporal. No es posible tener encuentros genuinos con Dios y permanecer igual. El cambio se tiene que hacer evidente, porque donde no hay cambio, sencillamente no están ocurriendo encuentros. Donde no hay cambio, sencillamente no están ocurriendo encuentros. Eso es lo segundo. Y lo tercero que observamos es que el llamado de Dios tiene un propósito y consecuencia en el servicio a otras y otros. En el caso de Moisés fue llamado para subir a un monte, a un encuentro con Dios y descender para dar las tablas de la ley, la Torá o la instrucción al pueblo. No era algo para su beneficio y disfrute exclusivamente, era algo para el bienestar del colectivo. Moisés fue llamado en su tiempo para ser instrumento de Dios. Moisés fue llamado para ser canal de bendición a las y los demás. Moisés fue llamado para comunicar la buena voluntad divina que dio forma y sentido a la comunidad del pueblo de Dios. Y es posible que alguna o alguno de nosotros a estas alturas de su vida tenga dudas sobre el llamado que Dios le hace a usted. Es posible que alguna o alguno se cuestione el hecho mismo de que Dios le haya estado llamando. Y te invito a reflexionar en algunas interrogantes a partir de eso.
¿Tú conoces gente infeliz? Es una pregunta, ¿verdad? Hágasela. ¿Usted conoce gente infeliz? Habrá quien diga, yo. Empezando a veces por uno mismo. Pero usted conoce otra gente, usted conoce gente infeliz. Claro que sí. Usted conoce gente con problemas. Usted conoce a alguien que no tenga ningún problema. Debe ser porque se murió. ¿Usted conoce gente con problemas? Claro que sí. ¿Tiene familiares o tiene amigas y amigos con necesidades de naturaleza física o de naturaleza espiritual? ¿Los tienes? Puedes ver los problemas de quienes te rodean en la vida cotidiana. ¿Lo puedes ver? Entonces, ¿por qué piensas que Dios no te está llamando? ¿Por qué piensas que Dios no te llama? Si el llamado de Dios está ahí, frente a ti misma, frente a ti mismo, en las experiencias del quehacer cotidiano. El mundo que nos rodea tiene mucha necesidad. Y ahí, tanto de carácter material como de carácter espiritual, no hay que ir muy lejos. Empezando donde vivimos. ¿Sabes qué? Hay quienes pasan la vida entera esperando que Dios haga descender del cielo una hueste de ángeles cantando y un rollo escrito con letras doradas que diga: fulana, fulano, te estoy llamando. Y la razón por la que no responden no es porque el llamado no se haya hecho, es porque no están atentas ni atentos a los mensajes y las señales que Dios les está enviando todos los días. No entienden que lo que dijo la voz del cielo en el episodio de la transfiguración de Jesús fue: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Repito, escúchenlo. ¿A quién? A Jesús. Basta con prestar atención a lo que dijo Jesús. Basta con observar lo que hizo Jesucristo. Basta con estar atentas y atentos a la manera y la forma en que Jesús se relacionaba con el Padre Celestial y cómo se relacionaba con la gente, para que podamos entender cuál es el llamado que Dios hace a nuestra vida. Dios te llama a un encuentro constante, personal, transformador. Responde, responde. Y tanto tú como quienes te rodean notarán y disfrutarán el resultado. Que sean nuestras vidas espejos de la imagen de Dios en Cristo Jesús. Soli Deo Gloria. Amado Señor, Dios de toda bondad, concédenos, Dios bueno, la visión para identificar tu llamado que se da hasta en las cosas más simples de la vida. Concédenos, Señor, la sensibilidad para encontrarte en la necesidad del prójimo. Concédenos, Señor, el deseo constante de reflejar en nuestra vida
el amor apasionado y la compasión apasionada de Cristo en todas nuestras relaciones. Ayúdanos, oh Señor, que tu imagen, tu carácter se forme y se refleje en la vida cotidiana de tu pueblo. Así oramos y creemos en nombre de Cristo. Amén. Amén.